Sí se ha visto que aproximadamente en 21 días ya estableces ciertos circuitos neuronales con los cuales ya puedes ir haciéndolos cada vez más fuertes. No es que en 21 días yo lo haga por 21 días y al 22 yo lo suelto, el 23, 24 y hasta el 40 me vuelvo a acordar. No funciona así. Quiere decir que va a ser más fácil a partir de los 21 días que tú recurras a hacer esa actividad que ahora implementaste, a seguir este nuevo hábito que ahora implementaste, porque todo se está fijando, todo se está escribiendo, por así decirlo, en tu cerebro a través de estos circuitos neuronales. Y para hacérselos fácil de entender, todo esto es como cuando aprendemos a montar bicicleta. Cuando somos chiquititos somos muy torpes y no podemos ni pedalear uno y el otro para atrás y no sabemos como para dónde llevar los pies y no digamos el timón y luego para un lado y somos un desastre. Pero poquito a poco, conforme todos los días, porque así somos cuando somos chiquititos, ¿no? Perseverantes, que como que se olvida de adultos a veces. Y entonces es salir una vez y salir al día siguiente y salir al día siguiente hasta que te sale pedalear y mantener el equilibrio y hacer bien lo de la bicicleta. ¿Qué pasó allí? Es que tu cerebro empieza a asociar ciertos circuitos entre sí. Entonces asocia el circuito de cómo se mueven los pies, más el circuito de cómo mantienes el equilibrio, más el circuito de cómo manejas tus brazos, más el circuito de todo junto, ¿no? Entonces, todo eso se hace una ruta. Entonces, cada vez que tú te montas a la bicicleta, el cerebro ya sabe, ya implementó, porque lo repetiste por tanto tiempo, esa memoria corporal, esa memoria ya en tu cuerpo, no solamente está en tu mente, sino ya lo haces en automático. Y mientras más manejas bicicleta, más estable, más tranquilo, ya puedes voltear a ver a alguien y saludarlo, ¿no? Ya te puedes rascar el cuello y dejar de ver por un ratito, ya hasta dejas de pedalear y te vas en bajadita. Y así es como funciona cuando vamos implementando algún nuevo hábito, pero no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, a nivel emocional, vamos estableciendo circuitos. Y cuando le enseñamos a nuestro cerebro a empezar un nuevo circuito o le mostramos una nueva ruta de funcionamiento, nuestro cerebro empieza a adaptarse, estamos empezando a dibujar, tenemos que volver a repasar la línea y volver a repasar la línea y después con marcador más grueso y así, si por 21 días fijamos ese comportamiento, esa reacción, esa manera de pensar, como lo digo, entonces es mucho más fácil que sigas esa tendencia porque ya lo estableciste. ¿Quiere decir que ya para toda la vida lo vas a hacer? ¿Y que ya no tienes que hacer ningún esfuerzo? No, simplemente quiere decir que tú ya empezaste ese camino para seguir recorriendo ese circuito. Si dejas de montar bicicleta por 20 años, el día que te vuelvas a montar bicicleta te va a costar un poquito, le vas a agarrar la onda, pero te va a costar un poquito, ¿cierto? Igual pasa con cualquier otra cosa, así funciona nuestro cerebro. Hoy por hoy, por mucho que tú te plantearas metas en enero, es muy probable que hoy no las puedas cumplir, ¿no? Es muy probable y no depende de ti, ni de tu determinación, ni de tu fuerza. Tiene que ver con que el mundo cambió de la noche a la mañana y si tú lo que querías era poner un negocio y el negocio era de una carretilla de hot dogs en la calle, lo quebraste antes de empezarlo porque el mundo nos dijo alto, regrésate a la casa, no compres en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, más que la postergación, en lo que yo me refiero con autoconocimiento en este programa de 21 días para descomplicar una vida complicada, le llamo yo, es ir un poquito a esas bases. En cuanto a autoconocimiento, yo me refiero a que debemos conocer cómo es que funcionamos desde adentro. Si entendemos que desde adentro funcionamos, así como les expliqué esto del circuito de los hábitos, de nuestros circuitos neuronales, de comportamiento, de emociones, de nuestros procesos cognitivos, más allá de eso, tiene que ver también con entender cómo es que funcionan incluso mis pensamientos. Y entonces, ahora que tú decías lo de las metas y cuánta frustración trae de que no lo he logrado, de que no llegué, de que me despidieron del trabajo, de que todo se me revolucionó, de que los chicos están en casa y muchas cosas más. Digamos que lo que me está causando frustración es que yo tenía una meta y hasta ahorita tal vez estoy empezando a retomarla después de este sacudón que me dio la vida, ¿no? Porque a lo mejor y me enfermé, ¿no? ¿Verdad, Kelly? A lo mejor, y tuviste que suspender muchas cosas. Y entonces a lo que voy es, ¿qué significado le estás dando tú desde adentro a que esa meta no se esté cumpliendo? Eso es autoconocerme. ¿Por qué autoconocerme? Es entender que a todo lo que sucede generalmente me enoja, me frustra, me entristece, me duele,
no porque el hecho sea doloroso o sea malo, como solemos decirle, sino me conecto a todas esas emociones porque tienen un significado para mí eso. Entonces, si yo, la Tuti, a principio de año me planteé viajar a 10 países en el mundo, llevo Guatemala y Honduras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hoy por hoy veo y digo, a ver, esta meta, y desempolvo mis metas y reviso y digo, esta meta no la he cumplido y no la voy a poder cumplir. Entonces viene un sentimiento de frustración. Entonces puedo recordar, la Tuti dice que mis pensamientos y la forma en que yo me engancho con emociones como la frustración tiene que ver con el significado que yo le estoy dando a eso. ¿Qué significa que yo no vaya a cumplir mi meta o que no la haya cumplido hasta ahora? Y entonces tú revisas, a ver qué significado le estoy dando. Le estoy dando el significado que soy una fracasada, que nunca voy a poder hacer eso en la vida, que no puedo confiar en mí, que no fui lo suficientemente perseverante, que el mundo se me vino encima y está en contra mío. O sea, mira cuántos significados erróneos le damos a algo que no estaba en tus manos. Y entonces, cuando tú decides cambiar, entiendes que le das un significado y entonces tú puedes elegir si te sirve o no te sirve ese significado. Si ese significado que le estás dando te ayuda a ti a seguir caminando en la vida de manera más propositiva, de manera más proactiva, optimista, con más ganas, con nuevas ideas, con creatividad abierta incluso a los cambios, entonces este significado te está ayudando. Pero si el significado que le das de soy una fracasada, la vida está en contra mía, justo cuando tenía planeado viajar, cae la pandemia, ¿qué me hace a mí ese significado? Me hace sentirme mal, me hace sentir culpable, me hace atacarme a mí misma, me hace sentir frustración, me hace llorar, me hace pensar que todo está acabado, que nunca más voy a poder seguir adelante. Entonces no me está sirviendo ese significado. Entonces lo que yo ayudo con cosas como les acabo de hacer este ejemplo a ustedes es ayudar a conocer cuáles son esos procesos internos con los cuales yo generalmente funciono en la vida. Desde este proceso cognitivo, a cómo se engancha todo esto con nuestras emociones, a cómo entonces reaccionamos, a cómo podemos ir modificando eso. Cuando yo entiendo que de cajón los seres humanos y nuestro cerebro está diseñado a percibir con mayor fuerza todo lo negativo, entonces ya no me voy a sentir culpable cuando pasa algo y me asusto o me hago una historia de vaqueros, ¿no? Porque todos nos la hacemos además. Entiendo que así funciono, pero entonces freno y digo, ok, ya sé que estoy funcionando de esta manera, yo sé que así me conozco, yo sé que así funciona mi cerebro, que así funcionamos los seres humanos, pero ahora yo, que ya sé que esto no es la verdad, que esto es una reacción inmediata de mi propio sistema, de mi propio sistema cognitivo, puedo yo decidir hacia dónde llevar mis pensamientos, con qué emociones me quiero enganchar, qué significados me hacen a mí dar una mejor respuesta ante la situación que tengo enfrente. Porque no es negar que hayan cosas que no salen como yo quiero, es simplemente aprender a elegir qué respuesta quiero yo dar ante eso que está saliendo diferente. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que cada uno tenemos que ir aprendiendo a encontrar cuál es ese modo que a mí me funciona. Porque puede ser que hay personas que nos gusta escribir y que al escribir plasmamos, escribir sirve mucho, muchísimo, pero hay gente que no le gusta escribir. Entonces no le vamos a imponer algo que no solamente estoy haciendo este esfuerzo de salirme de ese sistema y ese círculo vicioso emocional, mental en el que muchas veces nos encontramos, sino que además me pone a escribir la Tuti, no hombre, mejor me quedo enojada el resto del día, ¿no? Entonces, por eso, cada quien lo hace de forma diferente. Sí, la respiración ayuda, sí, los momentitos en que tú tratas de desconectarte, recibir aire, todo eso que tú dijiste. Lo que yo he encontrado es que cuando aprendemos a observar nuestras emociones más que a temerles o negarlas o ocultarlas, sino observarlas, posiblemente no en el momento en el que las tengamos. Eso es muy difícil al principio. Si vamos a empezar a observar nuestras emociones en el momento en el que las tenemos, yo creo que másters tendríamos que ser para poder lograrlo, a menos que sea una emoción muy suavecita. Pero en general esas emociones, como tú lo dices, nos secuestran nuestra parte racional donde podemos tener juicios más coherentes y poder parar y hacer una evaluación. No, en ese momento sale la furia, sale la ira, sale el miedo, el estrés, ¿no? el mecanismo de defensa, etc. Y entonces lo mejor es observar hacia atrás. Y entonces a lo mejor al final del día o una hora después o cuando ya se te ha bajado, regresar a ese momento y decir, a ver, ¿qué me enojó? ¿Por qué me enojé tanto? ¿Qué fue lo que pensé?
¿Qué significó eso que estaba pasando para lo cual yo me enganché con esta emoción? Porque parte de todo este proceso que yo comparto muchísimo es entender que cuando yo pienso algo, conecto con una emoción. La emoción no viene porque sí. La emoción no surge porque algo afuera está pasando. No funciona así, aunque así lo hemos entendido y así creemos que funciona, ¿no? Me enojo porque mis hijas dejaron los juguetes tirados. Entonces es culpa de los juguetes tirados de mis hijas, ¿no? Es decir, los pobres juguetes que ni siquiera vida tienen el poder de hacerme enojar. Es absurdo. Cuando lo vemos fuera de ese momento, vemos que lo que me enojó no fueron los juguetes tirados. ¿Qué fue lo que me enojó? ¿Qué significado le di yo a que los juguetes estuvieran tirados? A que mis hijas son unas desordenadas, quiere decir que yo no soy una buena madre porque no estoy siendo capaz de que mis hijas ordenen su cuarto. Mira qué ataques los que nos damos. Y generalmente los enojos vienen porque nosotros nos estamos atacando a nosotros mismos, creyendo que lo que está pasando afuera nos está atacando, nos está hiriendo, nos está diciendo cosas horribles y somos nosotros los que lo interpretamos así. Entonces, cuando yo logro regresar y digo, uy, qué grito el que le pegué a mis hijas, qué bárbara. Y entonces reviso y digo, a ver, ¿qué fue lo que me enojó? Que tenían el cuarto patas arriba. ¿Y qué significa que hay un cuarto patas arriba? Y reviso, y puedo yo hacer ese listado de cosas que se me vienen, no, significa que van a ser un desastre el resto de su vida. A ver, ¿es verdad que porque cuando tienen 5 años tienen el cuarto desastroso, van a ser un desastre el resto de su vida? Somos exageradísimos con estas historias que nos hacemos. Y entonces ves que no es verdad, que yo también fui desordenada y sigo siendo desordenada en muchos aspectos de mi vida y creo no ser un desastre en mi vida. Al menos yo me lo creo, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo ver lo absurdo de mi reacción y puedo entender ese significado tan hiriente que yo le di, tan punzante que yo elegí para eso. Entonces puedo revisar otra vez. ¿Qué otra cosa puede significar que hayan juguetes tirados por su cuarto? Que se divirtieron, que la pasaron bomba, que tienen juguetes y eso es una dicha, que tienen un cuartito y tienen la capacidad de estar sanas porque cuando un niño está enfermo no juega. Y entonces cuando vas viendo esos otros significados que esa misma realidad te está planteando, decides, ¿con cuál me quiero quedar? ¿Con el que me vuelve una ogro y les grito y les digo lo peor que les puedo decir? O la mamá que dice, wow, disfrutaron, chicas, qué bueno. Bueno, cuando terminen, ahí recogen. O ahí me avisan y venimos y hacemos una canción. Y entonces ya me da a mí otras perspectivas para poder reaccionar diferente ante la misma realidad.